Vamos para tromboembolismo entonces. Ok, tromboembolismo. Entonces nos basamos básicamente en el PIO-PET, ¿verdad? Básicamente nos basamos en el PIO-PET. Y vean ustedes los costos en dólares de los diferentes estudios. El dímero D es lo más barato que hay. El ultrasonido de las piernas, $631. El scan de ventilación perfusión, 917. El CT, 1739. Y esto fue hace muchos años, ¿verdad? Y la angiografía, que es el test de oro en tromboembolismo, $6,000. ¿Okay? Entonces, vamos a dividir clínicamente, así como lo vieron en la charla que vimos de las que vimos aquí en internet. Pues el tromboembolismo lo dividimos según los criterios clínicos. Eso va a ser muy importante a la hora de hacer nosotros el diagnóstico. Entonces, cuando son de sospecha alta, o sea, cuando ellos les da un índice, algún score que usen sospecha alta, hay que hacer el angiotac de pulmonares. Cuando es sospecha moderada o baja, deberían de hacer primero el dímero. Si el dímero sale negativo, definitivamente no ocupa ningún estudio. Si el dímero sale positivo, se ocuparía el test, que sería el angio. ¿Okay? Estos son los criterios de Wells, que no sé si todavía se están utilizando, ¿verdad? Vean ustedes que probabilidad clínica alta, más de 3 puntos, o sea, 3 o más puntos es facilísimo, ¿verdad? Neoplasia activa, parálisis, inmovilización, sensibilidad, sensibilidad a la palpación localizada, ¿a quién no le va a doler, verdad? Si le tocan a hinchazón global de la pierna, todos los que tienen la pierna hinchada, aumento. Entonces, vean ustedes que realmente es fácil que haya una probabilidad alta. ¿Okay? Entonces, va a variar según la probabilidad que ustedes tengan, alta, moderada o severa. O alta, perdón, alta, baja o moderada. Entonces, cuando tenés baja probabilidad clínica y el dímero de positivo, ¿verdad? Porque si no, no haría hacer estudio, se le hace el angio. Si el angio sale negativo, entonces tiene muy buen valor predictivo negativo. O sea, si el angio usted no ve tromboembolismo, no está con tromboembolismo definitivamente. Pero si sale positivo, vean ustedes qué interesante. Cuando usted tiene un TAC positivo por tromboembolismo con clínica baja, en realidad te equivocas bastante. O sea, tiene un valor predictivo y esto va a depender de donde usted vea los trombos. Si usted ve el trombo a nivel de la arteria principal o lobar, vean que el valor predictivo es de 97, o sea, definitivamente tenés tromboembolismo y hay que tratarlo. Pero cuando vos tenés baja probabilidad clínica y le encontrás esos defectos de represión que uno se queda dudoso, ¿verdad? Que uno dice, como que aquí hay algo en las ramas segmentarias o subsegmentarias, vean ustedes que el valor predictivo positivo es muy bajo realmente. Inclusive ellos recomiendan en estos casos repetir el angio, hacer el gamma o hacer la angiografía realmente para hacer el diagnóstico o realizar ultrasonido de las piernas. Ellos le agregan el angiotac con venografía porque la venografía, si usted tiene, si tiene esta rama de acá, si te vas, que te sale segmentario o subsegmentario, si usted tiene trombos en las piernas, pues eso te eleva mucho el valor predictivo. O sea, probablemente sí es un tromboembolismo verdadero y sí ocupa tratamiento. Entonces, probablemente actualmente nunca hacemos esto. Probablemente estamos tratando muchos tromboembolismos que realmente no se deberían de tratar. ¿Okay? Okay. Entonces, cuando tenemos moderada probabilidad, perdón, el valor predictivo negativo es alto y el valor predictivo positivo también es alto. O sea que hay que tratarlos o no tratarlos según lo que diga el TAC. ¿Okay? Cuando tenemos alta probabilidad clínica es lo contrario que cuando teníamos baja probabilidad clínica. Entonces vean ustedes, tenemos alta probabilidad clínica, si sale positivo el TAC, sea en cualquier rama, segmentaria, subsegmentaria, lobar o principal, va a tener que tratarlo. Porque ahí ya la clínica te está ayudando, ¿verdad? Te está sumando puntos. El problema es ahí cuando te sale negativo, o sea, tenés alta probabilidad clínica, pero negativo el estudio TAC. Entonces vean ustedes que nos podemos equivocar también bastante. Entonces es bueno repetir el TAC, si no es de buena calidad, o hacer ultrasonido Doppler de las piernas para ver si tiene trombos en las piernas, que nos ayudaría, o la venografía, la angio o los ultrasonidos seriados. Pero ahí los dos juntos, angio y la venografía. No, aquí es que ellos ponen que vos puedes hacerle angiotac o angiotac más venografía. Ellos usan esto, bueno, depende de la clínica, ¿verdad? Eso mete radiación y más costo, pero simplemente es que vos haces el angio, le das un tiempo y pasas por las piernas para ver si hay trombo. Entonces de una vez, eso te ayuda, digamos, para saber si hay trombos en las piernas, obviamente va a tener mucho más validez lo que veas en el tórax. ¿Okay? Vean ustedes que cuando hay alta sospecha clínica, ellos lo dicen, no es una emergencia porque ya debería estar anticoagulado. O sea, cuando usted dice Wells muy alto, ya debería clínicamente anticoagularse. ¿Okay? Inclusive antes de que le coordinen el angiotac ya debería estar
No, no sé, yo sé. Okay. Porque aquí dicen, es que tal vez no tenga, entonces ya no es de alto, no es de alta sospecha clínica, ¿verdad? Okay. Tenemos un tipo especial de paciente que es el paciente que viene con sospecha de tromboembolismo masivo y además está inestable. Este paciente es atendido en la sala de agudos y teóricamente se hace el diagnóstico con solo dos criterios de estos: clínicamente sospecha y se le hace generalmente un eco transesofágico, eso es lo que se debería hacer en la sala de emergencias, o un Doppler allá en la sala de emergencias teóricamente. Entonces, con cualquiera de las dos que esté positivo y la clínica, debería ya de pasarlo de hemodinamia porque estos pacientes son los que se van a morir, ¿verdad? En la mayoría de casos. Okay. El inestable, ni siquiera se lo están pidiendo ahí, por eso no se le hace. O sea, cuando el paciente esté inestable, no lo puedes traer a TAC, porque un paciente inestable no se puede traer a TAC. Entonces, el paciente inestable se le hace el diagnóstico en sala de emergencias para ir a hemodinamia. ¿Okay? ¿Qué pasa cuando hay embarazo? Entonces, cuando hay embarazo, tenés que utilizar los ultrasonidos de miembros inferiores, el Doppler primero. ¿Okay? Si el ultrasonido es negativo y hay clínica y dímero de positivos, o sea, siempre seguís sospechando tromboembolismo pulmonar, deberías de hacer un gamma que tiene una menor carga de radiación para el paciente, ¿verdad? ¿Okay? Mujeres en edad reproductiva, siempre tratar de primero usar el Doppler de miembros inferiores para ver si ayuda un poco antes de realizar el TAC, que tiene mucha radiación, ¿verdad? Si tenés suficiencia renal y tromboembolismo, entonces deberías de hacer un gamma pulmonar y ultrasonido de miembros inferiores, ¿okay? Porque no puedes meter medio contraste. Alergia a los medios yodados, pues eso generalmente lo que hay que dar es tratamiento para alergia, ¿verdad? Okay. Entonces, ¿qué tenemos para tromboembolismo pulmonar? Entonces, los criterios más importantes es que tengas una oclusión de la arteria con falla para el realce. El diámetro de la arteria, igual que con las piernas pasa, se va a incrementar porque el trombo distiende la arteria. Entonces tenemos arterias que están contrastándose muy bien y una arteria que no está recibiendo medio contraste, y si ustedes la ven está más grande que las mismas arterias del nivel. Okay, esta es una arteria segmentaria o subsegmentaria probablemente, ¿verdad? Entonces aquí hay un trombo definitivamente. Tenés que, para estar seguro que aquí hay un trombo, tenés que ver que las demás están opacificando bien, o sea que no es un problema del bolo de contraste, sino que realmente el contraste está bien y lo que tenés es un tromboembolismo. Que más distal sí se pintó y ahí no. Exacto. O sea, las otras que están en los lados sí se pintaron y esa no. ¿Okay? ¿Qué otro criterio tenés? Tenés el signo de la menta, que simplemente es el trombo flotando dentro del lumen y el medio contraste pasando alrededor, y el signo del rey del tren, que es lo mismo pero en los cortes longitudinales. Entonces aquí tenemos el signo de la menta, el trombo está en el centro del lumen. El anterior era un trombo completo, o sea, está ocluyendo toda la arteria. En este caso es un trombo flotante que está solo en un pedazo de la arteria, solo parcial. Entonces el medio contraste pasa alrededor y forma como una menta. ¿Okay? Esto es de tromboembolismo agudo. Si vemos esto, pero en longitudinal, vamos a ver el signo del rey del tren. ¿Okay? Este es el signo del rey del tren. Es lo mismo, solo que he visto en un corte que sigue el eje de la arteria, ¿verdad? Entonces aquí pasa el medio contraste. Tenemos trombo en la arteria principal y trombo en las arterias segmentarias. ¿Okay? Eso es un tromboembolismo agudo. ¿Okay? También podemos tener un defecto periférico, pero que forma ángulos agudos, agudo con agudo, ¿verdad? Vamos a ver después que los obtusos son del crónico. ¿Okay? Entonces tenemos un émbolo y vemos aquí el medio contraste pasando y vean ustedes que los ángulos son agudos. ¿Okay? Esto es característico de que el tromboembolismo es agudo. O sea, el trombo está flotando en el lumen y simplemente se acostó a un lado de la pared. ¿Okay? Hay hallazgos que les pueden ayudar, pero no hacen el diagnóstico, ¿verdad? Por ejemplo, los infartos ustedes los van a ver sobre todo en las oclusiones de las arterias más periféricas. Cuando la arteria central es la que está opacificada, trombosada, generalmente la sangre pasa por otras ramas. Pero cuando usted la tiene muy en la periferia, van a encontrar esto que es lo característico, que son zonas triangulares. Algunas veces se ve como un efecto de vidrio ilustrado en el centro de la lesión, que es típico del infarto, porque hay hemorragia. ¿Okay? Al haber un infarto, pues se comienza a sangrar el tejido por hemorragia, y luego la hipoxia y la necrosis que hay, ¿verdad? ¿Okay? Esto que está acá, ¿qué sería? No, en este caso no es una banda, no hay retracción, es muy lisa a la vez. Es una telectasia subsegmentaria o una telectasia laminar, que llamamos nosotros. ¿Por qué se dan las atelectasias en el tromboembolismo pulmonar? Alguien que no me haya respondido esa pregunta. Porque ya Laura se la había preguntado. ¿Y ya se acuerda todavía? Creo que sí. Bueno. ¿Alguien sabe por qué se producen las atelectasias en el tromboembolismo? ¿Qué tipo de neumocitos teníamos en el alveolo? Tipo 2. Tipo 1 y tipo 2. ¿Qué se encargaba cada uno?
El 2 del factor surfactante. y el 1 es el que forma el tapiz donde va a haber intercambio gaseoso. Entonces, cuando hay un tromboembolismo hay isquemia, ¿verdad? Porque se está ocluyendo una arteria, entonces no le está llegando oxígeno a los alvéolos. Entonces, el neumocito tipo 2 deja de producir el factor surfactante. Entonces, de las cosas más frecuentes que acompañan un tromboembolismo son las atelectasias. Debido a falta del factor surfactante se comienza a colapsar el alvéolo. ¿Okay? Esto es muy importante. Se han hecho varios tipos de cuantificación del tromboembolismo. Entonces, hay varios índices donde usted lo que hace es contar cuántos vasos, si están ocluidos en forma completa, si están ocluidos en forma parcial, si son de la rama principal, si son de la rama segmentaria, si son subsegmentarios. Se suman los puntos para tener como un volumen de la cantidad de émbolos que hay. Sin embargo, se ha visto que ninguno tiene relación con el pronóstico de ese paciente, de cómo va a terminar ese paciente al final. Lo que realmente se ha visto que va a definir ese tromboembolismo, cómo se va a tratar, son estos criterios, que son los criterios de falla del ventrículo derecho. Entonces, lo que ustedes tienen que buscar cuando hay un tromboembolismo siempre es medir la arteria pulmonar, a ver si hay dilatación, que sugiere una hipertensión secundaria al tromboembolismo. Ver más de 32 si es un adulto mayor, más de 28 en jóvenes. ¿Okay? Dilatación del ventrículo derecho, ¿se acuerdan que eso lo hacemos midiendo los ventrículos? Que debe ser menor a 1 la relación. Entonces, cuando el ventrículo derecho está 1 o más, ya decimos que hay dilatación del ventrículo derecho. Reflujo del medio contraste hacia las venas suprahepáticas. Todo eso nos habla de que hay sobrecarga de cámaras derechas. Y desviación del tabique hacia el ventrículo izquierdo. Todo estos son signos de sobrecarga de cámaras derechas y hacen que ese paciente tenga un tromboembolismo significativo. Entonces vean ustedes cómo se mide, vean ustedes cómo está colapsado el ventrículo, se miden desde el músculo adentro y adentro. Entonces aquí tenemos una sobrecarga de cámaras derechas, vean ustedes la aurícula también se ve gigantesca. ¿Okay? Diagnósticos similares al tromboembolismo, el infarto agudo del miocardio, la pericarditis, síndrome aórtico agudo que ya lo vimos, ruptura del esófago, neumonía, cáncer, neumotórax. ¿Okay? Eso es en cuanto a tromboembolismo agudo. El crónico, en el crónico podemos tener oclusiones completas del vaso, pero el vaso en vez de estar grande va a estar más bien pequeño porque ya lleva meses y entonces ya se está esclerosando. ¿Okay? Entonces tenemos vasitos que no se opacifican y que están empequeñecidos. ¿Cómo sé yo que esto no es un artefacto por mal contraste, porque no se hizo el TAC adecuadamente? Porque si usted se fija en la otra base pulmonar, están opacificándose bien las arterias. Entonces, si el medio contraste logró llegar hasta estas arterias segmentarias, pues tiene que haber llegado a las del otro lado también, y no está llegando. Entonces sabemos que aquí hay trombos que ya son viejos, porque más bien las arterias están encogidas. Y además esta arteriecilla que anda por acá, que ahorita vamos a ver que son circulación colateral transpleural, perdón. Ok, ¿qué otra cosa podemos tener? Defectos de llenado periférico, pero que forman ángulos obtusos, lo contrario a lo que vimos en el anterior. Entonces vean ustedes, tenemos la arteria que se está opacificando y tiene un trombo que tiene forma de semiluna y un ángulo obtuso. Y además inclusive hasta una calcificación, o sea, este trombo es viejísimo, este émbolo es viejísimo, ¿va? Entonces esto es un tromboembolismo crónico. ¿Okay? El ángulo se le saca al lumen. Al lumen, sí. Doctor, se devuelven esa imagen. Claro. Realmente nos costó un poco ver el ángulo obtuso. El ángulo obtuso es este. O sea, el ángulo que está acá, si lo comparamos con el ángulo agudo del otro, vean la diferencia. El ángulo de la luz, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Vean aquí, el otro es como una pelotita metida entre otra pelotita. Y aquí está el ángulo agudo. ¿Okay? Y este más bien está como acostado, es semilunar. Lo de las... Es como un hematoma subdural y epidural, es parecido. O también como los pleurales, ¿no? Exacto, también. Los ángulos, sí, Ok, como el ahí mediastino. está. Sí, está abierto, entonces ese es crónico. ¿Ok? Gracias. Con mucho gusto. Vemos a veces como zonas de los trombos viejos se ven acostados en la pared, ¿verdad? Lisos, engrosamientos de la pared, a veces de la arteria, que son trombos ya están organizándose en la pared. ¿Ok? Flaps pequeños, que son los webs que llaman ellos, ¿verdad? Las telas de araña, que son pequeños trombillos viejos ahí en esa zona. ¿Ok? Esto que está marcando acá es la circulación arterial sistémica que se hace. Al estar ocluidas las arterias pulmonares, pues la sangre comienza a llegar por arterias sistémicas. ¿Okay? Pero eso está horrible. Esto ya está malísimo, ¿verdad? Digamos, es una arteria pulmonar muy embolizada, tiene un émbolo ahí que se montó a caballo en el tronco y en las ramas principales, y entonces ya produjo tal problema vascular que el cuerpo comienza a producir colaterales a partir de la aorta, colaterales sistémicas, aquí y también transpleurales, para poder nutrir, porque no el pulmón se está infartando, ¿verdad? El pulmón está isquémico, entonces él pide circulación colateral. ¿Okay?
Las calcificaciones, ¿verdad? Son características de émbolos viejos, como en cualquier otro lado. ¿Okay? Perfusión en mosaico lo vemos más frecuentemente en tromboembolismo crónico. Entonces vemos muchas veces perfusión en mosaico, que son estas áreas, que también pueden significar atrape aéreo o problema vascular, como en este caso, dependiendo de cualquiera de las dos. Hipertensión pulmonar, ¿verdad? De 28 a 33 la arteria, ahí es donde se mide, ¿verdad? Donde se dividen los vasos adyacente a la aorta. Entonces ahí es donde se mide la arteria pulmonar. Derrame pericárdico, ya en pacientes también con tromboembolismo crónico. Vean, a diferencia de la disección que vimos anteriormente, es de baja atenuación, ¿lo ven? Es menos denso, se ve como el saco tecal, porque es líquido, es derrame seroso, no sangre. ¿Okay? Errores que se pueden cometer. Es muy frecuente que el TAC quede movido. Cuando quede movido ustedes van a ver este artefacto. Estos TAC con movimiento pueden arrojarles un error, no permiten realizar adecuadamente. Si usted en este caso ve un émbolo en la arteria principal, en la arteria lobular, en el tronco, pues se reporta. Pero ya decir que hay émbolos en arterias segmentarias y subsegmentarias o lobares distales ya es un riesgo. Mejor repetir el TAC si hay riesgo alto, ¿verdad?, del paciente que tenga tromboembolismo. O sea, aquí no puede uno decir que hay tromboembolismo periférico. Si hay uno grande en el centro, ahí sí lo puede reportar. ¿Okay? Esto es un artefacto por un catéter Swan-Ganz, ¿verdad?, que está metido ahí en la pulmonar. ¿Okay? Esto es una mala contrastada, o sea, no se hizo en el momento adecuado. Ustedes tienen que ver que la arteria pulmonar se pinta bien, si no, no pueden valorarlo. ¿Qué más tiene este paciente ahí en esos cortes? Dilatación del esófago, ¿lo ven? Tiene el esófago dilatado con líquido adentro. ¿Okay? Tiene algún problema esofágico. ¿Okay? Las ventanas, lo que dijimos antes, ¿verdad? Cuando revisan las ventanas, si está muy chillón, ustedes pueden ser que se pasen por alto trombos, ¿verdad? Este trombo que está acá, ¿cómo sería? ¿Agudo o crónico? Como el famoso MIP, que lo que hace es agudo, ¿verdad? Ok. ¿Por qué Vea, era agudo? por los ángulos. Ok. ¿Okay? Vean ustedes, esta ventana primera estaba muy chillona. El obtuso será el crónico. El obtuso del crónico. Esta segunda ventana está muy oscura, pero vean ustedes que ven otro émbolo que no se veía aquí, ¿lo ven? El raíz del tren. ¿Lo ven? No se veía aquí, es donde lo bajaste. Entonces hay que buscar una ventana promedio donde usted pueda ver todo bien, ¿verdad? Como la que hicimos antes. ¿Qué pasa con esos estudios que hacen que no es con inyección? Exacto, que no, exacto. Si usted le ve trombo grande, se le reporta. Si no, usted dice, el estudio actual está con limitaciones técnicas, no se logra identificar tromboembolismo en las ramas principales. Punto. Sí. que son por émbolo, ¿no? Sí, de ella sí se hace. Como le digo, si hay un trombo grande usted lo ve, pero si no, ya de ahí no puede decir nada. Yo les digo, yo no asumo la responsabilidad. Ganglios linfáticos, no confundirlos con trombos, ¿verdad? Siempre hagan las reconstrucciones, muévanlo. Por ejemplo, esto acá es un ganglio en la pura división, ¿verdad? Vean ustedes que la arteria sigue, si ustedes lo mueven en el estudio van a ver la diferencia, ¿verdad? Esto está por fuera del lumen, entonces no confundir esto con émbolos pequeños, ¿verdad? Para estar seguro. Estos son las divisiones de la arteria se va dividiendo, no confundir esto con los web, ¿verdad? Con las redes que hay en el tromboembolismo crónico. Esas web no son las mismas web de las minimulas. No, estas son de émbolos. Tengan cuidado con las venas pulmonares. Cuando ustedes ven esto, siempre sigan el vaso y las venas pulmonares van a llegar a la aurícula izquierda. ¿Ok? Entonces tengan cuidado, no confundir. Vean acá, todo el medio contraste está en las cámaras derechas y en las arterias pulmonares. Esto no es arteria pulmonar. Vean que no está a la par de un bronquio. Vean que aquí está la par de un bronquio. La arteria pulmonar va a la par del bronquio generalmente. Y si ustedes la siguen, se van a unir a la aurícula, a las venas pulmonares, no a la arteria pulmonar. Entonces siempre estén seguros de que están viendo arteria pulmonar y no vena pulmonar, ¿verdad? ¿Okay? Tapones de moco, entonces vean ustedes, las arterias tienen medio contraste y ustedes ven aquí algo que pueden decir, aquí hay una arteria tapada, pero ¿cómo hay una arteria pegada a las otras arterias, verdad? Estos son bronquios llenos de moco y no confundirlas, va a estar el bronquio a la par de la arteria, ¿verdad? Entonces el bronquio está lleno de moco, no confundirlo, igual lo seguimos, ¿verdad? ¿Okay? Lo seguimos con el ROI. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? No. Vemos casos.